¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de esto que se llama Consume Local Nayarit. El día de hoy traemos un tema muy interesante y tiene que ver de cómo se comportan los medios de comunicación durante esta pandemia. Tenemos, como siempre, la visita de Ramón Lomelí. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos acompaña un periodista especializado que tiene ya muchos años dentro de esta profesión tan bonita, y nos da un gusto tenerlo aquí. Ricardo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, a sus órdenes. Bien, pues esto es Consume Local Nayarit, comenzamos. Pues estamos ya adentrándonos al tema Ricardo, de los medios de comunicación de la pandemia. A raíz de que se nos llegó esto a nivel mundial, pues hemos tenido muchísima información o desinformación de los medios de comunicación. De ahí la necesidad de hacer para nuestro auditorio un programa que permita generar cierto análisis, cierta reflexión en el tema Para empezar y para abrir boca, en esta situación, ¿cómo has visto el desempeño de manera general de los medios de comunicación en esta pandemia? ¿Los has visto cargados hacia un lado? ¿Los has visto objetivos, neutrales? ¿Cómo los has visto? Fíjate que tendríamos que diferenciar primero entre los medios de comunicación que antes se llamaban tradicionales, ¿no? Que son los que verifican la información. Entonces, partiendo de esa base, hay medios de comunicación que han surgido muchos medios de comunicación que tienen una gran virtud, que se llama oportunidad, ¿no? Hay gente que de repente, yo tengo un amigo en Guadalajara que un día se fue y empezó a grabar un choque y empezó a transmitir en su página, no en su muro personal. Había creado una página que era para un negocio que tenía un restaurancito que se llamaba, creo que La Villita, y empezó a transmitir en La Villita un accidente vial. Y cuando se dio cuenta ya tenía 40,000 seguidores en La Villita. Entonces dijo, me voy a dedicar, en lugar de que esa Villita sea un restaurante, va a ser un medio de comunicación. Y así se llama La Villita. Bueno, creo que ya le cambió el nombre. Pero para que les estoy dando una idea, un ejemplo de cómo han aparecido medios de comunicación o páginas de internet que no necesariamente son conformadas con un rigor periodístico, por ser muy genérico. Entonces, así como hay medios de comunicación que verifican, confirman, revisan la información, hay otros medios de comunicación que no verifican, no confirman y no revisan nada. Entonces, por eso es que creció aquello de que el líquido de la rodilla, ¿verdad? De la derecha. O sea, ese tipo de casos crecen porque hay medios de comunicación que publican cosas sin la más mínima verificación. Entonces, pero eso no es propio de la pandemia. La pandemia ha venido a acentuar los vicios, los problemas, la falta de profesionalización, la falta de capacitación de la gente que trabaja en medios de comunicación, tanto de estos de los virtuales nuevos como de los medios de comunicación tradicionales. Sí, fíjense que según un estudio de la agencia Reuters, durante esta pandemia ha diferenciado o ha venido a dar dos tipos de comunicadores o de comunicación, ¿no? La que ya existía, que ha aumentado, que es la de los medios tradicionales, televisión, sí, radio, que son, como tú dices, los que sí verifican, ¿verdad? Y que la clase media alta y alta, o más bien, no tanto de clase, sino la gente que estudia, es en la que se basa. Sí. Y la otra, que es la de los medios de comunicación, como el que acabas de decir tú, ¿no? Que no tienen... Que consumen medios de comunicación. Así es.
Entonces, y que es ese tipo de comunicación, por así decirlo, lo consume gente con bajos estudios. Entonces, hay una separación ahí entre lo que vemos realmente en medios de comunicación como pues, un noticiero, un periódico, ¿no? Algo que ya está bien estructurado, y lo que estamos consumiendo en internet casi todos los días, ¿no? Que no sabemos si es cierto, ¿no? Pero pues ahí aparecen 1000 noticias diferentes con diferentes autores que no sabemos si son ciertos, pero hay gente que las cree. Bueno, les voy a comentar algo aquí, aprovechando esta coyuntura de la pandemia, un grupo de personajes están conformando un equipo para hacer una empresa que verifica la información. Así como ya hay a nivel internacional, ya hay a nivel nacional esfuerzos, aquí estamos conformando un grupo de personas, la mayoría periodistas, un equipo para hacer una especie de asociación civil que verifica la información. Por esto mismo. Tú decías que qué papel han jugado los medios de comunicación. Es exactamente como dice Genaro. Una parte de los medios de comunicación han hecho un esfuerzo real por profesionalizarse incluso. La Fundación Gabriel García Márquez, si no me equivoco, o alguna otra institución colombiana, acaba de lanzar un curso para periodistas que quieran profesionalizarse en el asunto de la pandemia. Y eso, yo creo que eso tendríamos que haber hecho todos, ¿no? Sí. A la hora que vas a empezar a hablar del COVID-19, pues tienes que saber más o menos de qué se trata. Claro. Yo me acuerdo que yo leí una cabeza de una nota que decía, el COVID se transmite por la vista. Que decía que el COVID se transmitía por la vista. Entonces yo le hablé al dueño de ese medio de comunicación. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo transmite? Así como Superman, ¿o cómo? Entonces, no es lo mismo por la vista que a través de los ojos. Sí, claro. Entonces, la vista es una cosa y los ojos. Entonces, en realidad esta pandemia nos exhibió a todos, ¿eh? Sí. A todos. En la medida en que fuimos informándonos y documentándonos, ha ido cambiando la situación, pero de todos modos sigue habiendo muchos medios de comunicación que publican información incierta, que publican información malintencionada también, ¿no? Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud del gobierno, ¿sí es Hugo? Sí, ¿verdad? Del gobierno federal, hablaba de una pandemia también informativa, claro. Pero generada con la intención de pues de hacer quedar mal al gobierno federal. Pero al margen de eso hay una pandemia informativa y hay una pandemia de un problema de salud. Y hay gente que lo ha tratado de manera correcta, y ha habido muchos medios de comunicación que han, incluso este asunto de verdad, el asunto de las rodillas, yo leía una página veracruzana que la estaban comunicando como cierta. Sí. O sea, la conductora de ese noticiario por internet estaba hablando de que pudiera haber una intención de un grupo de sustraer el líquido de las rodillas porque lo utilizaban ellos para los robots. Sí. O sea, el argumento es, se utiliza para los robots y los estos de alta tecnología, así es. Y el 5G, ¿no? Te hacía una lobotomía y no sé qué tanto. Claro. También hay de todo, pues, pero sí, la verdad es que nos puso a prueba a los medios de comunicación, y hay medios de comunicación que si le hacemos una evaluación, pues reprobamos, ¿verdad? Hay otros que ahí la sacaron más o menos. Aquí sí, tan siquiera aquí también hemos tenido casos dados por información que se esparce muy rápida, de que algún funcionario público es despedido por publicar tal o cual información y después sale un comunicado diferente diciendo que no fue así. Y mi comentario es el siguiente, ¿no? Para irnos adentrando en esta cuestión. Un estudio reciente hecho por la ONU, un derivado de la ONU, muestra que en la pandemia más del 40% de la información que circula a nivel mundial es falsa. Más del 40%. Digo, yo no lo digo, ¿no? Ahí está el estudio, sí. Podemos dejar la referencia. Y con base a eso, mandaron llamar a los que facilitan las plataformas de información, porque al final están cayendo en lo que le llaman el nuevo, no sé si ya no sé el término, ¿no? El feudalismo digital. Uh-huh. Es decir, ya hay empresas que te dicen que sí debes de publicar, que no debes de publicar, bajo qué criterios, bajo qué parámetros. Entonces mandaron llamar a Facebook para poder decir qué está haciendo para poder filtrar información falsa.
¿verdad? En ese sentido. Pero vámonos por partes. Si 40% de información hay, Facebook habla, ¿no? A través de su vicepresidenta, que el tema de las fake news, que le llaman, o publicaciones falsas, tiene dos derivados. Primero, el origen y la creación de la información, o sea, hay alguien que la origina, que la estructura, que la ensambla, ¿verdad? Después la pone en la plataforma y después hay otra parte que lo hace viral. Son como dos momentos. Y en esa parte de la que la gente lo hace viral, sí tiene mucho que ver lo que decía Genaro ahorita, ¿no? El nivel educativo que tenemos a veces nosotros. Porque recibimos la impresión de la información, lo de la rodilla, por llamarlo así. Sí. Y si hay personas que están padeciendo o hay personas que traen un tipo de cuestiones de ese tema, ¿no? Pues conectan con ese tema, por no llamarte de otro tema. En ese sentido, Ricardo, ¿qué debería hacer un medio de comunicación para poder filtrar la información antes de reaccionar y publicarla en su portal? Porque lo que tu servidor ha visto es una reacción de muchos medios que no publican, solo comparten. Y eso es desde mi punto de vista, un grave error. Pues. No publican, no tienen columnistas, no tienen analistas, no tienen de alguna manera como ese filtro que el medio de comunicación sea el que hable, ¿no? ¿Qué debería de tener un medio de comunicación como filtro para poder publicar la información? Bueno, primero les voy a platicar una anécdota. Hace como 3 años, no, casi 4 años, en la colonia San Juan, empezó a sobrevolar un helicóptero. Entonces escuchamos. Estábamos transmitiendo nosotros el noticiario de Mega Noticias. Y de repente empezamos a escuchar ráfagas de armas de fuego. ¿Verdad? Y empezamos a ver las transmisiones en internet. Estaban capturando a un delincuente que le llamaban el H2. ¿Sí? Y me acuerdo perfectamente, un amigo subió, un compañero periodista subió, un compañero que tiene una página de internet, subió un video de un helicóptero artillado que estaba lanzando que todo el mundo lo vio ese. Todo el mundo lo vio. ¿Ya? Entonces yo le pregunté, oye, ¿ese quién es? No, me lo acaban de mandar de la fiscalía, es un fidedigno, va para arriba. Nosotros estábamos al aire, entonces pusimos el video. Mandaron otro video de un lugar totalmente diferente, desde que lo vimos, yo, a ver, ¿ese de dónde salió? No, los videos, ¿sabe quién? Era en otro lado, ¿verdad? Era en el Medio Oriente. Bueno, este video que nos dieron por bueno y que nosotros te preguntamos y nos dijeron, sí, es bueno, perfecto, va para arriba. Bueno, ¿qué sería? Como a las 2 o 3 semanas de este incidente, nos permiten a un grupo de periodistas meternos a la casa que supuestamente fue, donde estaba el delincuente y que supuestamente había sido balaceada con este tipo de armamento. ¿Verdad? A mí, mi jefe me dijo, a ver, vas a buscar las evidencias de que este tipo de armamento se utilizó en ese domicilio. ¿Verdad? Y encontramos eso, sí, mira, como unos 10,000 impactos de bala, de que tú quieras, pero no hay, en la casa esa, no hay una sola evidencia de que ese helicóptero artillado haya participado en ese incidente. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que mi jefe me dijo, ¿y qué? ¿Entonces qué? Dije, pues es evidente que ese video no es de este lugar. No me chifles, pues si nosotros lo mandamos aquí, salió allá, lo vimos en todos los noticiarios de todo, más te voy a decir, de Estados Unidos y México, cuando menos. Yo me acuerdo que yo vi un video en El País que también subió el video ese. A mí el compañero, yo después de broma le hablé al compañero, dije, oye, ¿te acuerdas de este video? Sí, le dije, ¿quién te lo dio? No, pues un amigo de la fiscalía. Yo, está bien. ¿Y no me puedes decir el nombre? No, ni me acuerdo. Pero pues fíjate cómo y nosotros estábamos al aire en ese momento, ¿verdad? Me acuerdo que nosotros hicimos un programa especial después del noticiero, se acababa el 9 noticiero y nos seguimos. Y transmitimos un video que pues que es evidente que no era de ahí, ¿verdad? Y después yo me acuerdo que yo pregunté en la fiscalía, oye, este video, sí, de aquí lo grabó el hijo de un compañero periodista, ¿verdad? Todavía. Sí, entonces, y es evidente que ese video
no se grabó en ese lugar, ¿verdad? Ya, yo me acuerdo que como a los 3 meses en otro incidente, en otro lado, me hablaron, oye, ¿tienes el video ese de lo que pasó en Jalisco? Un compañero de Mega Noticias, y yo trabajaba en Mega Noticias Tepic, y había habido un incidente en Veracruz, se me hace. Yo les dije, ese video es falso, o sea, no pertenece al incidente registrado en Tepic. No me digas, sí, es la verdad. A lo mejor todos nos fuimos con la finta, pero al final del día terminamos por darnos cuenta de que era un video que no pertenecía a ese incidente. La semana pasada subieron un video de que el huracán Hanna, ¿sí es Hanna? Sí. Había derribado parte del muro fronterizo de Estados Unidos. Ajá. Bueno, pues yo ayer me metí a la página que yo tengo y Facebook bajó el video. ¿Por qué? Porque ese video no pertenece a ese incidente. Y nosotros lo vimos en el Universal, en las fuentes que nosotros consideramos que son confiables. Bueno, me fui al otro extremo para que se den una idea de cómo no solamente somos nosotros, ¿verdad? Medios de comunicación como el Universal, que ellos sí tienen un responsable de verificar los contenidos. Es más, ellos tienen un convenio con esa institución del gobierno federal que verifica lo que se publica. Entonces, estamos en medio de una situación bien complicada. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Verificar, ¿verdad? Hay una herramienta que te permite verificar la información. Entonces, lo que tú puedes hacer, si quieres hacer un ejercicio más profesional, es verificar. Es no publicar hasta que tengas la evidencia. Aquí el problema que yo le veo, por ejemplo, es lo de la inmediatez, ¿no? De la noticia. Así es. Desgraciadamente estamos sumergidos en una vorágine de noticias, ¿no? Todo el día. Entonces los medios de comunicación lo que quieren es tener la primicia. Y a veces pasa eso, ¿no? De que por tener la primicia no verificamos la información y entonces se vienen los fake news, se vienen errores, porque a mí me tocó, por ejemplo, ver de un niño que habían secuestrado en una escuela, no sé, creo que en Guanajuato, y al rato la replicaron en todos los estados, o sea que el niño ese se lo habían secuestrado aquí, que lo habían secuestrado en Michoacán, sí. Y era el mismo niño, ¿no? Entonces dices, o sea, es por falta de verificación, ¿no? En esa época yo estaba trabajando para Cuadratín, la agencia de noticias, y ahí tienen ellos esa peculiaridad, ¿no? De que siempre revisan la información y checan que sea verídica, no suben nomás por subir la información. Entonces, sí hay, por ejemplo, en este tipo de medios, de repente, como que un poquito más de seriedad, ¿no? Aunque te digo, ahorita por esto de que quieren ganar todo el mundo la primicia de la noticia, pues entramos a ese mal informar, ¿no? Hacia la población, porque tenemos que ser los primeros en anotarnos ese gol, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas? O sea, aparte de buscar los medios que son más confiables, pero a la gente, por ejemplo, que ahorita está en su casa recluida, la mayoría, y que está viendo cantidades enormes de información, ¿qué le recomienda? Recurrir a los medios de comunicación tradicionales, a los que verifican la información. En redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios de comunicación, los emergentes ahora se llaman, publican su información. Los medios de comunicación tradicional también tienen por ejemplo, a mí me gusta mucho el Universal. El Universal tiene un staff de gente que verifica la información, o sea, que se dedica única y exclusivamente, agarran la información, la cruzan por un lado, la cruzan por otro y la corroboran, la confirman, vamos. Y ya que la confirmaron, la suben. Antes no la suben. Entonces, hay varias maneras de que podemos nosotros, como consumidores finales de las noticias, recurrir a medios de comunicación confiables. La agencia de noticias también, así ¿no? Es que son los que verifican la información, ¿no? Por ejemplo, Cuadratín, ahí está Cuadratín, sí. Que ese es un buen ejemplo. A mí me gusta mucho el Universal, que es de los que tienen más tiempo. Las televisoras que también verifican, Televisa, Azteca, en materia de televisión, ¿verdad? En radio, pues hay muchos grupos de medios de comunicación en radio que también, que normalmente verifican la información. Entonces, yo recomiendo recurrir a los medios tradicionales de comunicación. A ver, Carlos, en esta parte de medios de comunicación, tradicionales, la pandemia nos agarró a nosotros, como país, en México, en una situación donde estamos luchando entre fifís y chairos, en donde cambió la prensa, en donde muchos periodistas, inclusive televisoras, se están desbaratando, ¿verdad? Desestructurando. Periodistas de tiempo salieron del aire,
periodistas de tiempo se fueron a Estados Unidos, aman su portal, de reconocido nombre, ¿no? Y están algunos quizá en tela de investigación por su ética moral en el tema del periodismo, oficiales. En ese sentido, llega la pandemia y nos agarra a nosotros, al país, en un concepto en una pugna, en un proceso que hay entre los que consumen un tipo de información o son afines a un tipo de información y fuentes de información, y los que son afines y emergieron otros tipos de periodismo, otro tipo de información o de medios alternos, como el periodismo independiente, que empezó a ver su canal por YouTube, a transmitir, en fin. Y entonces llega la pandemia y nos agarra, ahora sí que en ese momento como país. Por una sacudida. Sí, o sea, ya la pandemia fue como que la cereza del pastel. Es ahí donde viene la pregunta que comentaba Genaro, ¿no? Y donde entra un poquito más de análisis del asunto. Porque nuestro país tiene esa característica particular. En ese momento estamos, ¿no? Hemos visto cómo periodistas no están más por muchas cuestiones, que no vamos a tocar el tema, pero no están. Inclusive, aquí hemos sabido de periodistas que han tenido que salirse del Estado para irse a radicar a otro lugar por cuestiones de hacer su trabajo. Ahí vemos una realidad nosotros muy cruda. Entonces, como consumidor final de información, ¿qué tenemos que hacer aparte de... Tenemos que cuestionar al medio oficial, a la televisora oficial, a Cuadratina, al Universal, no sea financiero, porque ya entra el sesgo de decir, bueno, ¿a qué intereses está sirviendo ese medio? ¿Cómo ves tú la cuestión donde un medio de comunicación reciba una pauta publicitaria por conceptos de esta parte desde el gobierno federal, municipal, estatal? ¿Crees tú en la objetividad de los medios de información objetivos, oficiales? Bueno, en primera instancia tenemos que irnos a la historia de este país. Parece que no, pero desafortunadamente, a diferencia, en muchos países así ocurre. Los medios de comunicación son negocios. No son agencias informativas, no surgen con la necesidad de informar, sino con el objetivo de ganar dinero. Okay. Hay negocios, hay medios de comunicación en los Estados Unidos, por darte un ejemplo, en Inglaterra, en algunos otros países, que su objetivo es informar, ¿verdad? O sea, su objetivo principal es informar más allá del negocio. Entonces, buscan fondos de instituciones, de empresas, de asociaciones civiles, se fondean de tal manera que no tienen que comprometer su línea editorial. En México, con sus 3 o 4 contadas excepciones, la mayoría son medios de comunicación que surgen en el contexto de este país y como negocios. Entonces, ¿cuál es el problema de estos negocios? Que llega el gobierno y dice, a ver, yo te voy a contratar publicidad, pero me vas a dar a cambio buen trato en tus editoriales, por así decirlo. Entonces, hay 2 o 3 ejemplos de medios de comunicación que han dejado de hacer eso. Uno de ellos fue Proceso. Y hay una revista, no recuerdo cómo se llama esta revista, que le peleó al gobierno federal para que el gobierno federal le contratara publicidad en su revista sin que esto comprometiera su línea editorial. Y en un juicio le ganó al gobierno federal. Entonces, forzó al gobierno federal a que le contrate publicidad como le contrata a muchos otros medios sin que esto implique que tengan que hablar bien del gobierno. Entonces, sí, publican la información positiva, pero también informan la situación, lo que mal hace el gobierno. El problema de los medios de comunicación es que se radicalizan. Esos que tú señalabas que hay unos grupos que se fueron a vivir a Estados Unidos, se fueron cuestionados y fueron a abrir un negocio y lo único que hacen es cuestionar al gobierno federal. Entonces, para mi gusto, tan poca credibilidad tienen los que cuestionan todo como los que alaban todo, ¿verdad? Porque la realidad no es esa. La realidad ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. Entonces yo como consumidor, ¿qué hago? Buscar 2 o 3 fuentes de la misma información. Y más, y es un ejercicio interesante. Cuando tú estudias periodismo, cuando estudias medios de comunicación, cuando estás estudiando medios de comunicación, uno de los ejercicios que haces es revisas en la misma información en 3 o 4 contextos. Y tú dices, a ver, ¿este periódico cómo lo manejó? Particularmente los periódicos, ¿verdad? Y ahorita está bien fácil porque hay espacios físicos por internet donde puedes encontrar un resumen de las portadas de los diarios nacionales.
Y tú ahí revisas, ¿verdad? A ver, ¿qué trato le dio este periódico a esta información? ¿Qué trato le dio este periódico a esta información y qué trato le dio este periódico a esa información? Un ejemplo, el asunto de los terrenos de donde se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Verdad? Al aeropuerto de Santa Lucía, a esos terrenos ya le salieron como 10 dueños. Okay. Y como en muchos casos pasa, como en muchos lugares pasa. Y los que están a favor del gobierno federal lo esconden. Y los que están en contra del gobierno federal ya están pero calificando la información. Los medios de comunicación tenemos que mostrar la información lo más objetiva posible y que la gente califique, que la gente juzgue. Pero hay medios de comunicación que se van a un extremo, que se van a otro. Claro. Yo creo que hay medios de comunicación que hacen un esfuerzo por ser objetivos. Por ejemplo, el que yo me acuerdo perfectamente es el de Meganoticias. Los ejercicios de Meganoticias, claro. Los noticiarios que tiene Megacable en cada ciudad se llaman Megacanales y hay un noticiario que se llama Meganoticias. ¿Cuál es la fortaleza de ese noticiario? Ese noticiario editorialmente depende de un director que está en Guadalajara y económicamente depende del Megacable local. El Megacable local lo financia, pero no puede meterle mano a la línea editorial. La línea editorial se la marcan desde Guadalajara. Okay. Y con un sujeto extremadamente riguroso, ¿verdad? Yo lo era mi jefe. Entonces, el ejercicio que hace Meganoticias es un ejercicio bien interesante porque no están vinculados el negocio con la línea editorial. Eso es fundamental. Hay unos ejercicios, por ejemplo, TV Azteca en su momento, Televisa en su momento, que generaron unidades de comunicación al margen del negocio de Televisa y les funcionan 2 o 3 meses, pero terminan por llevarse la inercia. Sí. ¿Por qué? Pues porque al final del día, en este país, la mayoría de los medios de comunicación son negocios. Y como negocios venden lo que tengan que vender. Y hay, nosotros como consumidores de noticias, debemos tenerlo muy claro, ¿verdad? ¿Quién está de qué lado? Y cuáles son los más objetivos, o cuáles son los que, al margen de los intereses, muestran todas las realidades. Claro. O sea, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los medios de comunicación nacionales ahorita le compran, le venden espacios publicitarios al gobierno federal, ¿verdad? Y hay unos que nada más hablan bonito del peje, hay otros que nomás le echan tierrita al peje, y hay muy pocos en los que tú puedes encontrar lo positivo y lo negativo de lo que está haciendo el gobierno federal. Entonces, podemos hablar de muchos ejemplos, pero lo básico es que nosotros como consumidores diferenciemos, ¿verdad? Pero ahora también del otro lado está lo que a mí me gusta como consumidor, ¿verdad? Sí. Si yo soy pejista de hueso colorado, y más ahorita que están radicalizadas las posiciones, a mí me gusta mucho esta información, pero la de aquellos ni las volteo a ver porque son son ¿qué? Los chairos y los fifís. Entonces, nosotros no deberíamos de ser ni de fifís, claro, ni fifís ni chairos. Debemos ser lo más claros en cuanto a lo que consumimos de noticias. No hay una cultura de la información. Desafortunadamente, México es de los países que menos cultura de la información tiene. Nosotros, a pesar de que tenemos un montón de noticiarios, sí, poco consumimos noticiarios. Si ustedes se fijan, los ratings de los noticiarios son casi siempre bajitos. Y hay programas que tienen altos niveles de audiencia, ¿no? Estos programas de los bailes de las muchachas, los que enjuician a la gente, todos esos tienen muchos niveles. Los reality shows. Sí, los reality tienen 4 o 5 veces más audiencia que un noticiario, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nosotros como ciudadanos no sabemos a veces la importancia de que estemos bien informados. Pero bueno, volviendo al asunto, sí, la recomendación es que revisemos como consumidores, nos demos tiempo un día de ver a unos y otro día de ver a otros, o cruzar la información, es verificar en un medio de comunicación cómo manejan, qué trato le dan a una información, y en otro medio de comunicación qué trato le dan a esa misma información. Porque pareciera que una misma realidad en 2 medios de comunicación son 2 hechos totalmente diferentes. Y sucede de que nos encontró así la pandemia, ¿no? En ese momento yo vuelvo a la pandemia, porque de alguna manera había una polarización, o existe una polarización en este caso, ¿no? Posturas diferentes. Hasta antes de cierto tiempo aquí en México no estaba el derecho de réplica, ¿no? Pareciera que lo que dictaba un medio de comunicación o te subía, te exalzaba o te enterraba como aspirante de cualquier tipo de aspiración que tú tuvieras, ¿no? Inclusive hubo un caso de que le atribuían a un medio de comunicación la fabricación hasta de un presidente, no de la República. Sí. En fin, toda esa maquinaria puesta al servicio de
era lo que se quedó atrás, ¿no? Y ahora con el tema de que tenemos un derecho de réplica, o que hay un derecho de réplica, porque pues el medio de comunicación, en aras de la sonido editorial, quién sabe si lo que publicaba era cierto o no era cierto. Ahí, Ricardo, viene mi segunda pregunta, que era muy ligada a esta, ¿no? ¿Qué lleva a un medio de información? ¿Qué tiene que llevar un medio de información para que pueda modificar la realidad? Porque me queda claro que tiene el poder de modificar la realidad. Pues, la percepción sí. La percepción de la realidad, bueno, sí. Les voy a platicar. Yo perdónenme, yo trabajo con muchos grupos de estudiantes y trabajo con ejemplos. Cuando yo era jefe de información en TV Azteca Jalisco, en Guadalajara, un día llegó el que era el director de noticias y me dijo: Ricardo, fíjate que vamos a tener que entrevistar a un empresario hotelero de Puerto Vallarta porque lo difamamos. Pues, te estoy hablando de hace como 15 años, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Un reportero de Azteca Nacional fue a Puerto Vallarta y se encontró a una señora. Y la señora llorando le dijo: me quitaron a mis hijos. Entonces el periodista se conmovió y le dijo: a ver, platícame la historia. Bueno, la señora esta le pone una sacudida a su ex esposo, ¿verdad? Y lo acusa de todo, por no hacerles el cuento largo, ¿verdad? Lo acusa de todo. Esa nota con esa entrevista con esa señora se va a Azteca Jalisco, Azteca Nacional, Azteca América, y no me acuerdo que había una cadenita que transmitía un poquito de los noticiarios, los contenidos de Azteca en Europa, particularmente en España y en Italia. Bueno, después de un proceso como de 2 años, el señor comprueba que TV Azteca lo difamó, porque la verdad era exactamente al revés. Él tenía la patria protestada, la custodia de los hijos, y la que se había intentado llevárselos era la señora, pero la alcanzó y le quitó a los hijos. Entonces, TV Azteca había cometido un terrible error al transmitir esa información, ¿sí? Yo entrevisté al señor, le hice una historia muy bonita, de que es papá y mamá, que cuida a sus hijos, que atiende sus negocios como hotelero, empresario, y etcétera, etcétera. Bueno, y se transmitió la información en el mismo tiempo, en el mismo horario, y tuvimos que rastrear hasta dónde se había transmitido esa nota para ir a replicar esa nota en todos los espacios. Los medios de comunicación tenemos que verificar siempre la información. Hay muchas formas. El problema es que si nosotros cometemos ese error, a ver, oiga, si usted ya tiene la patria, la custodia de los hijos, déjeme ver el documento donde dice, nos gana la emoción. En este caso, ese ex compañero que ya no está en Azteca, le ganó la emoción. Sí. Y se llevó la historia y publicó la historia con el puro dicho de la señora y con las puras fotografías. Tú decías del derecho de réplica, ¿verdad? En la teoría, los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de tener mucho cuidado con lo que publicamos, ¿verdad? Porque hay códigos de ética, hay un montón de elementos que te forzan a verificar la información. Es más, incluso cuando tú sabes que estás calificando a un personaje, pues tienes la doble responsabilidad, primero de verificar bien la información y después buscar la opinión del señalado. Si nosotros en aquel tiempo hubiéramos hecho eso, pues no hubiéramos pasado las de Caín, porque tuvimos que ir a Puerto Vallarta, ir a buscar al señor, meternos a su casa. A ver, no me gusta este párrafo, pero señor, yo me traía la información y a los 2 días lo que decía: oiga, a ver, revisamos. Me dijo: ahorita no tengo tiempo, ya te di la entrevista. Yo regresaba a Guadalajara y a los 2 días le mandaba la información y me decía: no, ven porque quiero que incluyas a esta persona. O sea, el señor no la cobró cara. Claro. Pero, y con justa razón, porque además habíamos cometido un terrible error. Y de estas historias, cuando yo lo planteé en una universidad de Guadalajara, me dijo: mira, nosotros también en Televisa vivimos esta experiencia, por acá también habíamos pasado una situación así. Entonces, hay una responsabilidad de los medios de comunicación que ahora ya no existe, ¿eh? Desafortunadamente hay muchos, porque además de que son medios de comunicación nuevos, no conocen todo esto, ¿verdad? Ahora, las sanciones para los medios de comunicación que difaman o que levantan falsos a personajes, siempre ha ido subiendo y bajando. O sea, hay veces que se tipifica como delito, hay veces que no puedes hacer nada como ciudadano si un medio de comunicación te difama, ¿eh? Y ya ahorita sí hay una regulación, y ahorita sí la ley sí te sanciona. Incluso si tú le generas un daño ahorita,
la ley dice que si tú le generas un daño moral, aunque sea verdad, te puede ser castigado. Es más, hay 2 o 3 ejemplos. En este momento, la ley, incluso, o sea, se armó una polémica hace como 2 o 3 meses, más o menos, porque la nueva ley dice que si tú señalas a alguien, aunque sea verdad, te pueden acusar. Y te pueden forzar a que tú pagues un daño moral. Hay un periodista a nivel nacional que acaba de ser señalado en ese sentido. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Si vas a decir que este funcionario es corrupto, pues tienes que traer papel en la mano, ¿verdad? Aquí está el documento donde dice que el señor es corrupto. Entonces, yo no creo que el señor vaya todavía, tenga el cinismo de ir a la autoridad. Es que me dijo corrupto. O sea, es para las evidencias que es corrupto, ¿no? Claro. Es que me provocaste que me corrieran de mi puesto. Pues por corrupto. Entonces, la ley actualmente dice que si ese funcionario por corrupto va y te señala ante la ley, te pueden sancionar. Entonces, hay muchas variantes con respecto a lo que dicen las leyes. Ha ido subiendo y bajando, se van modificando de acuerdo a los gobiernos, pero en este momento está sancionado. Entonces nosotros tenemos que actuar con más responsabilidad. Y aquí en Tepic nos encanta, ¿verdad? En Tepic, así es. Y publicamos cosas, y a veces no solamente no las verificamos, a veces ni siquiera, es más, hay compañeros que inventan la realidad, ¿verdad? Se pone a escribir, este funcionario ayer en la mañana se hizo esto. Construyen una realidad que no es verdad. Entonces, y eso por supuesto que está más sancionado, ¿verdad? Desafortunadamente en Nayarit no, muy pocos funcionarios han denunciado. Sí hay denuncias, por ejemplo, a Lara lo acaban de denunciar hace como 2 o 3 meses. Sí. Hay algunos ejemplos en donde sí hay denuncias, pero la mayoría prefiere dejar que pase, porque además también en muchos casos también es cierto, ¿verdad? También son más largos que la cuaresma. Sí, fíjate, ahorita que decías de los funcionarios, hace poco en Vallarta, ¿no? Salió un caso de un funcionario que fue cesado por una información que se dio, ¿no? Ahí en ese caso, por ejemplo, si él demanda, ¿también procede? Sí. Por si los medios de comunicación, o un medio de comunicación en específico le genera un daño moral, si al medio de comunicación o al periodista lo pueden sancionar, claro que sí. Aunque sea verdad. O sea, lo más triste es que aunque sea verdad que el funcionario incurrió en un ilícito, incurrió en una irregularidad, de todos modos puede ganar un juicio. Y están por darle cuerda a ese asunto, pero en ese momento así está la ley. Volviendo a lo de la pandemia, fíjate que yo leía en un medio alemán que la pandemia ha venido a desnudar muchos errores de los gobiernos para informar. En este caso habla como de 5 en particular, y entre ellos menciona México, ¿no? Que el gobierno mexicano ha tenido algunos errores a la hora de estar comunicando lo que es la información oficial sobre la pandemia, ¿no? Habla de Estados Unidos, habla de Corea del Sur y de no recuerdo qué otro país. En este caso, ¿tú cómo ves a los gobiernos, tanto estatales como municipales y federales, en cuestión de la información que están emitiendo hacia la población, por ejemplo, ¿no? Porque creo que de repente nos mandan señales encontradas, ¿no? A la hora de estar informando. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final como que la confusión que generan es más que lo que están informando. Ahí en ese aspecto, ¿tú cómo ves esta forma de informar de los gobiernos? Pues yo te voy a poner un ejemplo, el asunto del cubrebocas, ¿no? Pues, podemos citar muchos. ¿Cuál ha sido, yo creo, el mayor problema? Que los gobiernos no estaban preparados, 1. 2, cuando vinieron venir el toro, no se prepararon, no buscaron a los especialistas, no buscaron a los expertos, a los científicos. Hay gobiernos que agarraron a los científicos y dijeron, a ver, ¿por dónde nos vamos? Y los científicos les dieron el norte, por dónde se iban, y lo comunicaron de manera eficiente. Bueno, en el caso del gobierno de México, el gobierno de México tomó la decisión de no considerar el cubrebocas como una herramienta forzosa en la calle. El gobierno de México se tardaron, ¿qué te gusta? 3 meses en reconocer que el cubrebocas era indispensable para andar en la calle. O sea, tan así es que el presidente anda por todos lados
sin el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, creo que hasta hace apenas 2 o 3 semanas empezó a utilizar el cubrebocas de manera sistemática el presidente. Bueno, ¿por qué? Porque el subsecretario Hugo López-Gatell consideraba que el cubrebocas, y además asesorado por quién sabe quién, no nos iba a resolver un problema y que además iba a darnos la sensación de seguridad inexistente. Entonces tú con tu computadora se va a andar como si nada creyendo que estaba resuelto todo el problema. Y no. Entonces, eso también lo comunicaron de manera errónea. Nunca dijeron, a ver, hay que traer el cubrebocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cubrebocas para las personas que tienen el virus, para que no contagien a los demás, o para limitar el contagio. Bueno, eso es a nivel federal. A nivel estatal pasó la situación, pero todavía peor. Porque por ahí del 1 de junio, a través de un escueto comunicado emitido un domingo, el gobierno del estado anunció, primero, el primer comunicado a través de la cuenta de Facebook del gobierno del estado. Imagínate para que veas qué patético el asunto. Ponen un desplegado que dice, si vas a trabajar, es obligatorio que te pongas el cubrebocas. Entonces yo le mandé varias personas le mandamos al que publica eso. Oye, y nada más los que van a trabajar, los que vamos, por ejemplo, al súper, al banco, esos no. Entonces ya como a las 2 horas otro comunicado oficial. Si vas a salir de tu casa, es forzoso que traigas el cubrebocas, ¿verdad? Como única estrategia de comunicación, publicaron esos 2 boletines. Entonces, en Nayarit se implementó de manera forzosa y oficial el cubrebocas a inicios de junio. Y a través de un escueto comunicado, no hubo más. O sea, no salió el gobernador a anunciarlo, no hubo una rueda de prensa. Entonces, si a nivel federal, con Hugo López-Gatell tenemos un vocero que se contradice, que va y viene, imagínate a nivel estatal que no tenemos un vocero. A nivel estatal no hay un vocero. Es más, no hay un especialista. Lo dijo el propio secretario general de gobierno. En Nayarit no tenemos un epidemiólogo. Entonces, Barrera, que es el que de medio sale de repente a dar entrevistas, le cuesta mucho trabajo. O sea, es muy bueno, pero le cuesta mucho trabajo comunicar, ¿no? Entonces, si a nivel federal tuvimos poca comunicación a nivel estatal, peor, ¿verdad? Porque además aquí está lo del uno circula, que lo filtraron primero y ya que vieron que la reacción fue negativa, el gobernador salió a decir, pues yo quería, pero siempre no, ¿verdad? Ahí sí salió con un video a decir el gobernador que no lo van a implementar. ¿Por qué? Pues porque después hagamos, oiga, ¿cómo van a implementar uno circula? Nos van a forzar a que nos movamos en el transporte público. Y el transporte público es uno de los principales focos de contaminación. Sí. Primero arreglen el transporte público y luego ya nos suben a todos al camión, ¿verdad? Entonces, pues ha sido efectivamente, y los propios gobiernos lo han reconocido, ¿no? Así como tú señalas que hay quien dice que estos 5 gobiernos, hay otros que hablan de los demás gobiernos, pues, o sea, a nadie ni a los gobiernos de los medios de comunicación nos agarró preparados esta pandemia. Eso yo creo que vino a desnudar, ¿no? A lo mejor. Sí, a exhibirnos. Así es, y de hecho ahí marca, fíjate, en el comunicado que leí, decía que era como el cuento del rey que salió desnudo, ¿no? Que le vendieron un traje, ¿no? Y hace una analogía sobre lo que estaba pasando en los gobiernos con esto del rey, ¿no? Que se estaban quedando al desnudo, pues, los errores que se habían cometido sistemáticamente, debido a que a todo el mundo nos agarró de sorpresa esto, ¿no? Nadie estaba preparado para una pandemia de esta magnitud y creo que muchos lo hicieron pues como muy pequeño, ¿no? Dijeron, no, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero ya que fue creciendo, entonces ya no hallaban cómo hacer pues en este caso la comunicación hacia la gente, ¿no? Porque López-Gatell dice una cosa, y luego el presidente dice otra, y vamos... Y los gobernadores dicen otra, y los municipios tienen facultades para hacer otras. Imagínate cómo está. Bueno, el gobierno federal primero, acuérdate, primero el gobierno federal dijo, las decisiones las tomo yo. Y después, ante la presión de algunos gobiernos, dijo, bueno, está bien. No se amotinaron un grupo de gobernadores. Todavía la semana pasada querían la renuncia de López-Gatell. Después el gobierno federal dijo, a ver, esta es la dinámica, esta es la línea, y ustedes hacen lo que quieran, ¿verdad? Los estados. Sí. La semana antepasada el gobernador dijo, a ver, nosotros vamos a poner esta línea y los municipios son los que van a tomar decisiones, ¿no? Sí. Cuando el gobernador dijo que iban a cerrar, que había la posibilidad de cerrar 15 días la ciudad de Tepic, le pasaron la responsabilidad al municipio.
Afortunadamente el presidente municipal, de las pocas que yo le conozco al presidente municipal, que yo considero de los peores, iba a decir de los peorcitos, pero si agarras los últimos 10 presidentes, no haces uno. Pero bueno, el asunto es que el presidente municipal se faja y toma la decisión de no cerrar por 15 días la ciudad. Entonces, implementó otra estrategia que era, ¿cuál es el principal foco de contaminación en todas las ciudades? Los hospitales, en primer lugar. En segundo lugar, los bancos. En tercer lugar, el transporte público. En cuarto lugar, los mercados, ¿verdad? O las tiendas comerciales. Entonces, el gobierno municipal toma la decisión de, a ver, si tenemos focos de contaminación aquí, le pedimos a Tahuagua que resuelva el problema del transporte público y nosotros nos vamos con los bancos. Entonces, en lugar de tirar el escopetazo y cerrar todo por 15 días, toma la decisión de ir analizando cómo resolver cada uno de los focos de contaminación, que fue de las pocas cosas que hizo Castellón. Pero volviendo al tema, pues sí, el problema es ese, ¿verdad? Que aquí, como en todos lados, se fue dispersando la responsabilidad de lo que iban a hacer y terminó pues pasando lo que está pasando hoy. Y fíjate que en esa parte nos lleva por conclusión de que tenemos que 3, 4 meses, vamos para 5 meses ya con esta situación. Y aún ese especialista dentro de los gobiernos, ese científico, aún no existe, ¿no? Ese departamento de información o de comunicación social y de prensa que la mayoría de los gobiernos estatales o municipales tienen, no ha sufrido en lo mínimo una estructura de cambio, ¿no? Pasa el tiempo y a la percepción pareciera que no se está haciendo nada significativo. Por ejemplo, en el tema de la educación se sigue posponiendo el asunto, ¿no? Pero no hay, por ejemplo, en la vista el panorama de que se adquiera algún tipo de software, de que se adquiera algún tipo de programa para la plataforma de los maestros, para que pueda tener un programa. A lo mejor muchos maestros no tienen computadora, ¿verdad? O a lo mejor muchos niños no tienen computadora. Entonces no podemos hablar de una educación a distancia si eso no existe. Y no se ve a lo lejos, o en lo cerca, no se ve algo como una solución propia. En el tema de la información, no hemos visto más que el asunto de contradicciones, y nosotros como sociedad, como población civil, yo creo que sí, ya en una edad adulta, en una edad madura, tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad. Ya vimos la confusión, ya la percibimos, creo que todos lo sabemos ese asunto, ¿verdad? Ya no es ni siquiera culpar porque es un asunto de salud que a todos nos compete, y yo sí creo que aquí tenemos que tomar cada quien nuestra propia responsabilidad en el sentido de comparar la información, ser ciertamente hasta cierto punto tolerantes por el tema de que para todos es nuevo. La tolerancia tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite en ese sentido, para que a partir de ahí yo pueda como ciudadano decir, bueno, dejo de consumir esta información, dejo de tomar esta fuente como una fuente para mí que me pueda aportar algo, ¿verdad? Y comienzo a consultar o a tener otro tipo de fuente en ese sentido. Y entre lo que es el asunto de la convivencia social y de la nueva normalidad, pues sería oportuno que pudiéramos cada uno aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Y no aventarnos ahorita como que la bola. Es muy complicado el asunto, es muy serio el asunto, porque finalmente modificó nuestra forma de vida, totalmente, ¿no? Abruptamente. El tema de que se hace con nosotros en el programa es para que a la gente le pueda servir esto como un momento de reflexión y de análisis, ¿no? Y decir, bueno, sí es cierto, está esto afuera, yo en lo particular, como persona, tengo que hacerlo mejor por mí, por mi familia, ¿no? En este caso. Ahí en esa parte, Ricardo, ¿qué elementos puedes tú darles, tú como periodista, a los que no somos periodistas y a los que consumimos información? ¿Qué le pudieras decir tú a la gente de a pie para que pueda saber seleccionar o ser selectivo en su información? Bueno, en primero, con respecto al asunto de la información de los gobiernos, hace como que a mediados de abril yo escuché a un experto chino, y él decía, vamos a tener, en todos los países vamos a tener 2 escenarios, y no hay de otra, es una, se dan tantos contagios que nos saturan los hospitales y nos saturan los panteones, y eso provoca más muertes. ¿Sí? Okay. Y la otra es, uno era hacia arriba, el pico, y el otro era a lo ancho. Es decir, okay, vas incrementando la cantidad, pero nunca para que te saturen los hospitales. Entonces, yo creo que los gobiernos, particularmente el de México, a eso le apostó. Entonces, el principal objetivo era que no se juntaran
la gente en los hospitales y en los panteones. Sí. O sea, ese era el primer objetivo y yo creo que eso lo lograron. Por eso es que han sido muy laxos en otros temas. O sea, que la cifra de muertos y la cifra de hospitalizados y no sé qué tal, por ejemplo, Nayarit sigue apareciendo como el estado con mayor ocupación hospitalaria, ¿sí? A consecuencia de la pandemia. Entonces, pero yo el otro día fui a Guadalajara y están saturados también los hospitales, ¿verdad? Habilitaron más espacios, entonces sí. Es que tiene que ver a lo mejor el número de camas. Así es. No son los mismos porque aquí en otros lugares habilitaron más camas, o sea, habilitaron más espacios para hacerlos adecuados a lo que se necesita. Bueno, y ese especialista chino decía, no hay otro camino, o se nos amontonan ahorita, o vamos generando, vamos haciendo las cosas para que se vayan diversificando, para que no se junten todos, sino que se vayan en diferentes momentos. Y creo que si ese era el objetivo principal, lo han logrado. Porque vimos imágenes en algunos lugares en donde efectivamente la gente terminaba tirada en la calle. En Italia, ¿no? En Italia fue un también acá en Sudamérica, no me acuerdo en qué país también hubo una situación así. Afortunadamente aquí, creo que nada más en la Ciudad de México y en algún momento sí tuvimos una gran cantidad de personas muertas. Pero los hospitales se saturaban uno, se saturaba otro, saturaron 3 o 4, pero siempre hubo espacios en otros hospitales. Entonces, el que no tuviéramos esos focos rojos, creo que el gobierno federal de México lo logró. Porque decía el chino, no hay posibilidad de que un 5% de la población, la más vulnerable, no se muera. Ellos hablaban de un 5%, no sé el porcentaje que llevamos aquí en México, pero hay un porcentaje, y así lo dijo él, hay un porcentaje de habitantes de este planeta que se van a morir. Sí. Entonces, de hecho, en México creo que está el 4º lugar ahorita con más de funciones. Con más de funciones en total. Bueno, con respecto a eso, el objetivo era ese. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer como ciudadanos? Protegernos hasta donde podamos, ¿verdad? En la medida de lo posible, tu gel antibacterial, tu cubrebocas, hay doctores que han hablado de alimentos que te permiten fortalecer tus defensas, hay otros que hablan de medicamentos. Yo, por ejemplo, a mí me dijeron, tú come muchos cítricos y mucha manzana. Entonces yo ando con una bolsita y traigo mis naranjas. Ahí voy, donde quiera que llego, ando pelando mis naranjas. ¿Y eso para qué? A mí el doctor me dijo que tomara muchos cítricos y que con eso estaba más propenso a la enfermedad. No lo sé, pero yo tengo mi cubrebocas, traigo mi careta cuando ando en la calle, cubrebocas. Es muy molesto, pero no tienes otro camino, O sea, nosotros atender las medidas de seguridad. Hay gente que dice, no, pues a mí no, yo no tuve ningún síntoma, ni creo en la pandemia, y anda como si nada. Y de esa gente, la mayoría no le ha pasado nada, pero hay un grupo de gente, yo conozco una persona que decía, yo no creo ni madre de eso, y ahorita trae los pulmones, tiene todavía con problemas, con secuelas por el coronavirus. Entonces, a lo mejor no a todos nos va a dar, a lo mejor a un porcentaje de la población nos va a afectar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es atender las medidas, ¿verdad? ¿Para qué? Porque además el impacto económico del coronavirus es fuerte, o sea, la gente se gasta 30, 40 mil pesos cuando se atiende del coronavirus. Claro. Entonces, y si tú vas al seguro, hijo de su madre, las experiencias de la gente que ha estado en el seguro son terribles. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la mayor información posible y atender las medidas que recomienda la autoridad. Ok, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ya tenemos el tiempo encima. Ricardo, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede ver? ¿Dónde te puede escuchar? Bueno, yo tengo una página que se llama Reporteros MX, ahí publico, otra que se llama Revista Cuarto Grado, y estoy en el 105.7 de 8 a 9 de la mañana, en La Caliente, el Despierta Nayarit, de 8 a 9 de la mañana. Bien. Pues queremos hacerte un obsequio por parte de aquí de Consume Local Nayarit, ¿verdad? Por ahí. Muchas gracias. Que tengas ahí a la hora del café, del té, o del agua, o del cítrico, del jugo de naranja. Sí. No, yo tomo cafecito. Ajá, el tema ese, no sé, aprovechando el tema del café, que nos puedas ayudar con el tema del café que nos llegó. Sí, fíjense que nos regalaron este cafecito, un café muy mexicano, dice Amanecer. Es una mezcla de cafés oaxaqueños, veracruzanos, y ¿dónde está? Chiapas, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Muy rico, por cierto, que es el que estamos tomando, y agradecemos a Carmen por habernos mandado este rico ¿Y en dónde café. lo encuentra uno o qué?
Fíjate que ahí viene el numerito, por ahí lo vamos a poner nosotros en el bannercito para que lo puedan consumir, con Carmen Solorio, que Amanecer. Ajá. Huele rico. Huele muy rico. Sí. Y fíjense que, bueno, nosotros somos muy cafeteros, de aquí tomamos café todo el día, así que nos cayó de perlas este cafecito, y los invitamos a que sigan nuestras transmisiones cada viernes, con repeticiones los lunes a las 9 de la noche, y que esperamos que estos pequeños ejercicios que estamos haciendo sean de interés para el público. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Que dejen algo positivo en la gente y que podamos hacer conciencia también para que los temas que manejamos aquí pues sean de relevancia. Un último mensaje que quieras darle a la audiencia, Ricardo. No, fíjate que a raíz de, y volviendo al primer punto del que hablábamos, los medios de comunicación tenemos que profesionalizarlos. Okay. En la fundación esta de Gabriel García Márquez en Colombia, está impartiendo un curso en línea de cómo tenemos que abordar. Parece que ya se nos acabó el tema, pero no es cierto. El asunto del coronavirus tiene todavía mucho que aprenderle, y hay que profesionalizar nosotros para poder darle a la comunidad un mejor servicio informativo. Okay. Ese sería el mensaje final. Bien, amigos, pues aquí llegamos al final de este Consume Local Nayarit, y acuérdense de darle like a nuestra página, seguir Cuarto Grado y Reporteros MX con Ricardo, las páginas de Cialfa México, Viaducto también, que son patrocinadores de este programa, y pues los esperamos la próxima semana con más de esto que es Consume Local Nayarit. Hasta la próxima.